si uno se pone a pensar en la Edad Media y el vino, te saltan a la mente dos imágenes que son casi opuestas. Totalmente. Por un lado, tienes la copa en el altar, la sangre de Cristo, algo increíblemente sagrado. Y por el otro, la jarra desbordándose en una taberna, ¿no? El centro de fiestas, de escándalos. El combustible de la fiesta, exacto. Hoy, con un montón de crónicas y textos de la época, vamos a meternos de lleno en esa contradicción. Porque el vino no era un capricho, era una necesidad básica en un tiempo donde beber agua, bueno, podía matarte, literalmente. Es que esa dualidad lo define todo. El vino era al mismo tiempo sacramento y lubricante social. Era divino y, a la vez, profundamente terrenal. Y para entender ese poder, creo que hay que empezar por lo más básico. Como decías, no se podía vivir sin él. Para nada. Era la bebida más segura y una parte esencial de la dieta. Claro. Pero aquí viene la primera gran ironía de esta historia. Los que perfeccionaron su producción, los que la convirtieron en una industria a gran escala, fueron los monjes. O sea, los monasterios como las grandes bodegas de Europa. Exactamente. No es para nada una exageración. Los monjes benedictinos, por ejemplo, fueron los viticultores más importantes y sofisticados de su tiempo. ¿Ah, sí? Sí. Ellos llevaron las técnicas a otro nivel en regiones que hoy son legendarias. Burdeos, Borgoña, la Toscana. Sus viñedos no eran simples campos, eran activos estratégicos, verdaderos tesoros. Hasta el punto de que hubiera peleas por ellos. Por supuesto. Las crónicas están llenas de disputas entre abades por el control de las mejores parcelas. Defendían sus viñas con el mismo fervor que una reliquia sagrada, porque sabían que controlar el vino les daba un poder económico y una influencia social gigantescos. Eran, digamos, los CEOs de las corporaciones vitivinícolas de la época. Sin duda alguna. Y esa importancia se ve reflejada en todas partes, ¿no? Estoy pensando en esas ilustraciones preciosas de los libros de horas. Claro, los calendarios de lujo para la nobleza. Exacto. Si uno se fija en los detalles, el ciclo del vino marca el ritmo de todo el año. Totalmente. Esos libros son una ventana a esa realidad. Ves las ilustraciones de marzo y están podando las vides. Llegas a septiembre y es la vendimia, una fiesta comunal. En octubre, la pisa de la uva. No solo agricultura, es el pulso que marca la vida de la gente. El año giraba en torno a la uva. Y no solo el tiempo, sino también los negocios. Leí sobre una costumbre llamada alboroque. El alboroque, sí, era fundamental. Suena a algo muy formal. ¿Qué era exactamente? Bueno, lo era y a la vez era muy cotidiano. El alboroque era el acto de cerrar un trato bebiendo vino. Imagínate que vendes una vaca o firmas un contrato. El acuerdo no estaba realmente sellado hasta que las dos partes no bebían una copa juntas. O sea, era como el apretón de manos y la firma ante notario, todo en uno. Exacto. Todo en un solo trago. Y más aún, el vino era parte del sueldo. Muchos trabajadores recibían su paga en forma de pan y vino. Una ración diaria de vino. Era moneda de cambio, un contrato social y, claro, la alegría al final de un día duro de trabajo. Es increíble cómo algo tan terrenal, tan económico, se sostenía sobre una idea puramente espiritual, porque la razón por la que los monjes se esforzaban tanto es porque en el centro de su fe, el vino era Dios. Ahí está el núcleo de todo. En la Eucaristía, el vino se transubstancia en la sangre de Cristo, y eso lo eleva por encima de cualquier otro alimento o bebida. Y la teología que lo rodeaba era de una finura asombrosa. Por ejemplo, el vino para la consagración debía ser absolutamente puro. Sin embargo, siempre se le añadía una gotita de agua. Una gota de agua. ¿Y eso por qué? ¿Tenía alguna razón práctica o algo así? Cero práctica. Todo simbología. Un teólogo español, Pedro de Cuéllar, lo explicaba de maravilla. Decía que ese gesto representaba la unión de Cristo, que es el vino, con su pueblo, que es el agua que se mezcla con él. Es un detalle que nos muestra hasta qué punto pensaban en cada gesto del ritual. Me fascina ese nivel de detalle, pero me genera una duda muy práctica. Si el vino es la sangre de Cristo en el altar, pero también lo que bebes a diario porque el agua es peligrosa, ¿cómo manejaban los monjes esa línea tan delgada? Esa es la tensión que recorre toda la Edad Media. Claro, ¿cómo evitaban, digamos, pasarse de la raya con algo tan sagrado, pues? Intentaron resolverlo con reglas muy estrictas.
La más famosa es la regla de San Benito, que es como la constitución de la vida monástica en Occidente. San Benito era un tipo muy pragmático. Entendía que el vino era necesario, así que permitió una medida diaria por monje, una émina. ¿Una émina? ¿Y cuánto es una émina? Una copita simbólica para cumplir. No, para nada. Una émina es casi medio litro. ¿Medio litro? Es una cantidad bastante generosa. Sí. San Benito dice algo como: idealmente, los monjes no deberían beber vino, pero como en nuestros tiempos es imposible convencerlos de ello, que al menos beban con moderación. Su lema era: para el consumo, no para la embriaguez. Ya veo. Otras reglas eran más duras y solo lo permitían como medicina. Pero el ideal siempre era la sobriedad, claro. La realidad era una lucha constante. Un ideal de moderación que me imagino que en la práctica saltaba por los aires con bastante frecuencia, ¿no? Aquí es donde la historia se pone divertida. Porque una cosa es la regla escrita y otra muy distinta es la naturaleza humana. La doble moral era evidente. Mientras los teólogos escribían tratados sesudos condenando la gula y la ebriedad, las crónicas de la época describen unos banquetes eclesiásticos que eran de todo menos sobrios. O sea, el clásico haz lo que yo digo, no lo que yo bebo. Totalmente. Hay una crónica del siglo IV que cuenta un festín organizado por un obispo donde el vino corrió con tanta alegría que los invitados, clérigos incluidos, acabaron cantando a voz en cuello canciones en latín bastante subidas de tono. Me lo imagino perfecto. Y nadie capturó mejor esa hipotresía de los goliardos. Ah, los clérigos rebeldes. Exacto. Estudiantes y clérigos jóvenes que viajaban por Europa. Sus poemas, que muchos conocerán por los Carmina Burana, son una sátira brutal. Se burlaban sin piedad de los abades gordos y borrachos y escribían odas al vino y a los placeres de la vida. Eran la voz contestataria dentro de la propia iglesia. Y claro, los escándalos no se limitaban solo a la bebida. El vino a menudo era solo el principio. Las pasiones humanas llegaban a las figuras más importantes, ¿no? Todos conocemos la trágica historia de amor de Pedro Abelardo y Eloísa. Ese fue un escándalo intelectual y amoroso que sacudió toda Europa. Pero hay otras historias que parecen sacadas de una comedia de enredos. En el siglo XI, un obispo de Winchester fue acusado de tener un amante viviendo con él en sus aposentos. Para que nadie sospechara, la disfrazaba de monje. No puede ser. En serio. Pero, ¿cómo lo oyes? Pero, ¿y cómo lo descubrieron? Según el cronista, que seguro le puso un poco de picante a la historia, el engaño se descubrió porque la túnica de monje no le sentaba muy bien y tropezó al intentar escapar. Sea cierto o no el detalle, el hecho de que se contara nos dice mucho sobre la atmósfera de la época. Y esta falta de discreción llegaba hasta la mismísima silla de San Pedro, ¿verdad? No eran solo obispos locales. Para nada. El siglo X, conocido como el Saeculum Obscurum, el siglo oscuro del papado, fue terrible. Un cronista, Liutprando de Cremona, lanzó acusaciones tremendas contra el Papa Juan XII. ¿Qué decía de él? Decía que había convertido el Palacio de Letrán en un burdel, que brindaba a la salud al diablo y que robaba las ofrendas. Ojo, hay que tomarlo con pinzas porque Liutprando tenía sus propios intereses políticos. Pero de nuevo, el hecho de que esas acusaciones fueran creíbles para la gente de la época te demuestra que esa mezcla de poder absoluto y tentaciones terrenales era una bomba de relojería. Hemos hablado mucho del mundo cristiano, pero me da una curiosidad enorme. ¿Qué pasaba en la península ibérica, donde el panorama era mucho más complejo? En Al-Ándalus, el Corán prohíbe el alcohol. Se cumplía a rajatabla. Ahí tenemos otra de esas paradojas maravillosas. Oficialmente estaba prohibido, pero si lees la poesía andalusí de la época, te encuentras con una celebración constante del vino. Poetas de las cortes de Córdoba o Sevilla escribieron algunos de los poemas más bellos al vino de toda la literatura medieval. ¿Cómo se las arreglaban para justificarlo? Con mucho ingenio. Hay una anécdota genial del emir Abd al-Rahman III. Estaba en una fiesta y le ofreció vino a un invitado muy piadoso que dudaba. Claro, por la prohibición. Exacto. Y para convencerlo, el emir le contó una pequeña parábola. Le dijo algo como: si quieres probar mi lealtad, pídeme que me corte la cabeza. Y si algo sale mal, la culpa es tuya. El invitado captó la indirecta al instante. Si el emir me lo ofrece, la responsabilidad es suya, darse la norma.
Mientras tanto, en los reinos cristianos de la península, el mensaje era justo el contrario. Cuidado con el vino, que es peligroso. Exacto. El arcipreste de Hita, en su libro de Buen Amor, es clarísimo. Tiene un pasaje donde describe los estragos del vino con un detalle casi médico. Dice que hace perder la vista y acortar la vida, que debilita el cuerpo y nubla la mente. Es una advertencia muy directa. Pero la advertencia más potente seguramente era la espiritual. La idea de que la borrachera te ponía literalmente en manos del diablo. Sin duda. Y para eso usaban fábulas morales muy visuales. En las cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, hay una que es una obra maestra de la propaganda antialcohol. A ver, cuéntala. Cuenta la historia de un monje bodeguero que no puede resistir la tentación y se bebe el vino del monasterio hasta quedar completamente borracho. Ya me imagino que no acaba bien la cosa. Al salir de la bodega, con una risaca monumental, se dirige a la iglesia y en el camino se le aparece el demonio para llevarse su alma. Y no de cualquier forma, ¿eh? Primero como un toro bravo que lo embiste, luego como un perro rabioso y finalmente como un león. Vaya, esa es la resaca más aterradora de la historia. Justo cuando el león está a punto de devorarlo, aparece la Virgen María y lo salva en el último segundo. Un toro, un perro y un león. Peor que cualquier dolor de cabeza. El mensaje no podía ser más claro. Un trago de más y le abres la puerta al infierno. Era una forma muy efectiva de enseñar la lección. Entonces, si lo pensamos bien, el vino es como un espejo de la Edad Media. Refleja lo más alto y lo más bajo de la sociedad. Exacto, era vital para la supervivencia. Era el motor de una economía controlada por la Iglesia, el centro del rito más sagrado. Y al mismo tiempo, la causa de la corrupción, de escándalos y hasta de la poesía más rebelde. Es un reflejo perfecto de la tensión constante entre el ideal que se predicaba y la realidad que se vivía, entre la regla y la naturaleza humana. Y eso me lleva a una última idea. A ver. Quizá el testimonio más honesto de esta tensión no está en las crónicas oficiales, que siempre tienen una agenda, sino en un lugar mucho más inesperado: los márgenes de los manuscritos. ¿Te refieres a los dibujitos que hacían los monjes copistas? Precisamente. Mientras pasaban horas y horas copiando textos religiosos, a menudo aburridos, dejaban pequeños garabatos en los bordes. Dibujaban a un colega durmiendo, a un demonio susurrándole al oído a un obispo, conejos asesinos, caracoles luchando contra caballeros. Son como los memes medievales. Exacto. Nos muestran el lado humano, el cansancio, el humor negro, esa pequeña rebelión silenciosa contra la monotonía de la regla. Esto nos deja con una pregunta interesante para reflexionar. ¿Podrían esas pequeñas rebeliones dibujadas en los márgenes ser una forma de resistencia más significativa de lo que parecen? Quizás son un recordatorio de que, incluso dentro de la estructura más rígida y dogmática, el espíritu humano, con su aburrimiento, su humor y sus frustraciones, siempre encuentra una pequeña grieta por donde respirar.